Un niño intenta comprar un regalo para su amiga con puras monedas y lo humillan. Pero alguien decide intervenir, y eso lo cambia todo. Al intentar ayudar, descubre que se metió con algo mucho más grande de lo que imaginaba. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando, era para ser solo otro fin de tarde común en la Ciudad de México, de esos en que el supermercado del barrio de la Condesa se llena de gente cansada, carritos a medio llenar, y el calor de abril todavía pesa en el aire. Ricardo Morales estaba ahí solo porque necesitaba un momento de normalidad, una pausa de la rutina sofocante de juntas y compromisos que ocupaban cada segundo de su vida. A sus 43 años, había construido un imperio en el sector inmobiliario, pero en ese instante, entre pasillos de galletas y refrescos en oferta, era solo un cliente más con prisa. La fila avanzaba lentamente. Ricardo miraba distraído su celular, respondiendo mensajes automáticos, cuando un pequeño movimiento llamó su atención. Una niña, no debía tener más de 5 años, entró sola al supermercado. Era demasiado pequeña para ese ambiente. Vestía una camiseta deslavada y un short con el elástico flojo, los pies calzados con unas chanclas viejas. El cabello estaba sujeto con una liga simple, medio chueca, y el rostro tenía esa suciedad de quien jugó en la calle todo el día sin que nadie le dijera que era hora de bañarse. Pero lo que más le llamó la atención a Ricardo fue su mirada, demasiado seria para su edad, como si ya hubiera aprendido cosas que ninguna niña debería saber. La niña sujetaba con fuerza un puñado de monedas en su pequeña mano, contando en voz baja mientras caminaba por los pasillos. Ricardo sintió una punzada extraña en el pecho, algo entre curiosidad y una preocupación que no podía explicar. Se detuvo frente a un estante cerca de la caja donde colgaban esos juguetes baratos de plástico de colores que costaban unos cuantos pesos. Con cuidado, como si estuviera eligiendo la cosa más importante del mundo, tomó una muñequita simple, de esas con cabello de estambre y ropa cosida, y la apretó contra su pecho. Ricardo observaba todo esto sin darse cuenta de que había dejado de prestar atención al celular. La niña caminó hacia la caja con una valentía que parecía demasiado grande para ese cuerpecito frágil. La fila era larga, pero ella se quedó ahí, esperando con paciencia, sosteniendo el juguete como si fuera un tesoro. Cuando finalmente llegó su turno, puso la muñequita en el mostrador y abrió la mano mostrándole las monedas a la mujer de la caja. Guadalupe Sánchez era el nombre de la cajera, una mujer de unos 50 años, con el rostro marcado por una expresión permanente de cansancio y amargura. Miró las monedas con desdén, luego a la niña, y soltó un suspiro impaciente. La niña comenzó a contar las monedas, una por una, con la lengua entre los dientes, concentrada. Ricardo vio cuando la mujer puso los ojos en blanco y empujó las monedas de vuelta hacia la pequeña. «Esto no es dinero de... ¿verdad?», dijo la cajera lo suficientemente alto para que varias personas en la fila la escucharan. «Las monedas nomás estorban, niña, y los niños no compran solos. ¿Y tu mamá dónde está? Lárgate de aquí antes de que le hable a alguien». La niña se quedó paralizada. Su carita comenzó a ponerse roja, los ojos brillando con lágrimas que intentaba contener. Miró las monedas en su mano, luego la muñequita en el mostrador, y su voz salió bajita, casi un susurro. «Es un regalo», dijo, «para una amiga que nunca recibe nada». La cajera soltó una risa corta y seca. «¿Un regalo? ¿Con este dinero? Vete a jugar a la calle, niña. Aquí no es lugar para ti. El que sigue». Fue en ese momento que algo dentro de Ricardo se rompió. Él nunca había sido del tipo que se involucraba en situaciones ajenas. Siempre prefirió mantener distancia de los problemas de los demás, enfocado solo en sus negocios y en mantener las apariencias de una vida perfectamente controlada. Pero ver a esa niña siendo humillada públicamente, con su dignidad pisoteada por unas cuantas monedas, tocó algo profundo que él no sabía que todavía existía dentro de sí. «Con permiso», dijo dando un paso al frente. La cajera lo miró con irritación,
pero su expresión cambió cuando notó la elegancia discreta del traje que vestía Ricardo, el reloj caro en su muñeca. ¿Por qué se está tratando así a una niña? La mujer intentó recomponerse, forzando una sonrisa profesional falsa. Señor, aquí tenemos reglas. Las monedas complican el cambio, y los niños solos no pueden hacer compras. Es procedimiento de la tienda. Ricardo se agachó a la altura de la niña, que lo miraba con una mezcla de miedo y esperanza. Vio de cerca lo frágil que era, cuánto dolor y soledad había en esos pequeños ojos. «¿Cómo te llamas?», le preguntó con amabilidad. La niña dudó, mirando a su alrededor como si estuviera comprobando si era seguro responder. «Jimena», susurró finalmente. «Jimena, ¿este juguete es importante para ti?». Ella asintió con la cabeza, apretando las monedas con más fuerza. «Es para la Betty. Se pone triste. No tiene juguetes». Quería hacerla sonreír. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Se levantó y miró directamente a la cajera. «Yo voy a pagar el juguete de la niña, y no solo ese», señaló el estante. «Quiero todos los juguetes de ese estante. Todos. Puede cobrarlos». La fila entera se quedó en silencio. Algunas personas comenzaron a susurrar entre sí, otras sacaron sus celulares para grabar. La cajera se quedó sin saber cómo reaccionar, intentando ahora parecer servicial, ofreciendo bolsas, cambiando completamente su tono de voz. A Ricardo no le interesaba su cambio de actitud. «Quiero hablar con el gerente», dijo con calma, pero con una firmeza que no dejaba lugar a discusión. El gerente apareció rápidamente. Un hombre de mediana edad con una postura que intentaba parecer autoritaria, pero que solo transmitía nerviosismo. «Señor Morales», dijo, reconociendo a Ricardo. «¿Algún problema? Podemos resolver cualquier cosa». Ricardo le explicó la situación con detalle, hablando de cómo una niña fue humillada por intentar hacer una compra legítima. El gerente inmediatamente comenzó a disculparse, prometiendo que tomaría medidas, que aquello no representaba los valores de la empresa. Ricardo lo interrumpió. «El problema no son solo los procedimientos de su tienda», dijo. «El problema es que hay una niña de 5 años haciendo compras sola, queriendo comprar un regalo para otra niña que en sus palabras nunca recibe nada. ¿Eso no le preocupa?». El gerente abrió la boca para responder, pero no pudo formar una frase coherente. Ricardo se giró hacia Jimena, que observaba todo con los ojos muy abiertos. «Jimena, ¿dónde está tu mamá? ¿Dónde está la persona que te cuida?». La niña miró al suelo. «No puedo hablar de esas cosas», murmuró. «¿Por qué no?». «Porque si no, me pegan». El silencio que siguió fue pesado. Varias personas en la fila intercambiaron miradas incómodas. Una señora mayor, que estaba justo detrás de Ricardo, se acercó y le puso la mano en el hombro a Jimena. «Dios mío, criatura, ¿quién te hace eso?». Jimena no respondió, solo abrazó la muñequita que Ricardo había pagado. Él pagó también todas las demás, llenando una bolsa grande con juguetes variados. «Jimena», dijo agachándose de nuevo a su altura, «hablaste de la Betty. ¿Es tu amiga?». La niña asintió. «Es chiquita. No está bien. A veces pasa hambre y llora en la noche. Le comparto de mi pan cuando consigo». Ricardo sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. «¿Dónde está? Puedo ayudarlas a las 2. ¿De verdad?». Jimena lo miró con una desconfianza que le partió el corazón. «Los adultos siempre dicen que ayudan, pero luego desaparecen, especialmente los ricos. Ayudan para salir. En la tele». Aquellas palabras, dichas con la crudeza de una niña que ya había sido decepcionada demasiadas veces, golpearon a Ricardo como una bofetada. Entendió en ese momento que toda su vida había sido construida sobre apariencias, sobre hacer lo mínimo necesario para mantener una buena imagen, sin importarle nunca de verdad. «No quiero salir en ningún lado», dijo sinceramente. «Solo quiero entender por qué tuviste que pasar por esto. Por favor, déjame conocer a la Betty. Déjame ayudar de verdad». Jimena se mordió el labio pensativa. Después de un largo silencio, dijo: «Está bien, pero yo te guío y tú me sigues,
Y si haces cualquier cosa rara, grito y corro. Ricardo aceptó. Salieron juntos del supermercado con la bolsa de juguetes. El gerente intentó seguirlos, ofreciendo disculpas, pero Ricardo lo despachó con un gesto. Cuando llegaron a la banqueta, Ricardo notó algo extraño. Había un hombre recargado en un poste, viendo su celular, pero sus ojos seguían cada movimiento de ellos. Cuando Ricardo y Jimena comenzaron a caminar, el hombre los siguió a distancia. Ricardo sintió un escalofrío. Ese hombre no parecía un simple curioso. Había algo calculado en la forma en que se posicionaba, siempre manteniendo una distancia específica, siempre con los ojos fijos en ellos. Ricardo sacó discretamente su celular y le mandó un mensaje a Marcos, su chofer y escolta personal, pidiéndole que estuviera atento y los siguiera de lejos sin ser visto. Algo andaba mal. Podía sentirlo en el aire, una tensión invisible que le erizaba los vellos de la nuca. Pero no quería asustar a Jimena, que ya parecía lo suficientemente asustada por tener que confiar en un extraño. La niña lo guió por calles que Ricardo nunca había pisado, a pesar de vivir en la Ciudad de México toda su vida. Eran callejones estrechos, pasajes mal iluminados, lugares donde la ciudad mostraba su cara más dura y verdadera. La Ciudad de México de las postales, de los edificios de espejos y las avenidas anchas, se quedaba cada vez más lejos con cada esquina que doblaban. Aquí era otra realidad, una realidad que existía lado a lado con el lujo, pero que permanecía invisible para quien no quería ver. Jimena caminaba rápido, con la confianza de quien conocía cada esquina, cada atajo, cada peligro. Ricardo se dio cuenta de que ella tenía un sistema, una ruta específica que probablemente usaba para mantenerse a salvo. Evitaba ciertas calles, aceleraba el paso en determinados puntos, saludaba con la cabeza a algunas personas que parecían conocerla. Era un código de supervivencia que había aprendido demasiado pronto, demasiado joven. Hablaba mientras andaba, soltando pedazos de información de una manera natural, sin darse cuenta del peso devastador de lo que decía. Las palabras salían como si fueran cotidianas, parte normal de la vida. La Betty tiene una persona que la cuida, pero esa persona desaparece mucho, explicaba con esa voz de niña que debería estar hablando de muñecas y caricaturas. A veces se va por días. Cuando eso pasa, yo me quedo con ella. Nos compartimos la comida cuando consigo algo. Dormimos cerca de un lugar con techo cuando hace frío. Si no, la Betty se enferma. Ricardo escuchaba con el corazón oprimido. Cada palabra era una puñalada en su conciencia. ¿Cómo era posible que en pleno siglo XXI, en una ciudad como la Ciudad de México, hubiera niños viviendo así? ¿Y cómo era posible que él, un hombre rico e influyente, que frecuentaba los mejores restaurantes, que manejaba coches importados, que vivía en un penthouse de lujo, nunca hubiera visto realmente esta realidad? ¿Cuántas veces había pasado junto a gente en la calle, desviado la mirada fingido no ver? ¿Cuántas veces había juzgado, pensando que eran casos perdidos, problemas de otros, responsabilidad del gobierno? La vergüenza comenzó a apretarle la garganta. Durante 5 años se había escondido en su burbuja de dolor y trabajo, usando el luto por Laura como excusa para aislarse del mundo. Había construido una fortaleza alrededor de su corazón, manteniendo todo el sufrimiento dentro y toda la humanidad fuera. Y ahora esa niñita de 5 años que cargaba con pesos que deberían ser de adultos, lo estaba guiando a través de las sombras que él siempre había elegido ignorar. Llegaron a un lugar que no era precisamente una casa. Era un espacio improvisado entre construcciones, escondido detrás de unos contenedores abandonados que parecían haber sido olvidados por alguna empresa de transporte. El suelo era de tierra, había basura esparcida por las esquinas, y el olor a humedad mezclado con algo agrio impregnaba el aire. Ahí, en una caja de cartón forrada con algunos trapos viejos que habían sido remendados varias veces, cubierta por un pedazo de lona de plástico rota, estaba Beatriz, o Betty, como Jimena la llamaba con tanto cariño. No, debía tener más de 4 años, tal vez ni eso. Era aún más pequeña y frágil que Jimena.
Su rostro estaba pálido como el papel, los labios ligeramente morados, los ojos hundidos rodeados de ojeras oscuras que no deberían existir en una niña tan pequeña. Temblaba bajo una cobija delgada que más parecía un trapo, su cuerpecito frágil encogiéndose para intentar mantener cualquier rastro de calor. Cuando vio a Jimena, intentó sonreír, y en ese esfuerzo, Ricardo vio toda la inocencia y toda la tragedia del mundo. Era una sonrisa cansada, sin fuerza, pero genuina. Sus ojitos se iluminaron ligeramente, como velas a punto de apagarse, que reciben un último soplo de oxígeno. «Jimena», susurró, la voz débil y ronca. Jimena corrió hacia ella, no corrió, prácticamente voló, con la preocupación y el amor estampados en cada movimiento. Se arrodilló junto a la cajita de cartón y le mostró la muñequita con una alegría tan pura que hizo que el corazón de Ricardo se partiera en 1000 pedazos. «Mira, Betty, lo conseguí. Es tuya. Un regalo de verdad. Un regalo solo para ti». Beatriz tomó la muñequita con sus manitas temblorosas, como si estuviera sosteniendo la cosa más preciosa del universo. Abrazó el juguete contra su pecho delgado y, por primera vez, sus ojos brillaron con algo que parecía alegría verdadera. Para ella, ese pedazo de plástico y tela valía más que todos los tesoros del mundo porque venía de alguien que se preocupaba, de alguien que pensó en ella, de alguien que la veía como un ser humano digno de afecto. Ricardo se acercó despacio, cada paso pesando toneladas, sintiendo un nudo en la garganta que amenazaba con asfixiarlo. Le ardían los ojos con lágrimas que intentaba contener, pero que insistían en formarse. Se arrodilló ahí, en el suelo, sucio y húmedo, sintiendo la frialdad de la tierra a través de la tela cara del pantalón de su traje, y entendió con una claridad brutal y dolorosa que comprar juguetes había sido solo un gesto bonito, pero terriblemente insuficiente ante la magnitud del sufrimiento que esas niñas enfrentaban. Ahí no se trataba solo de hambre o frío, se trataba de dignidad robada, de infancia negada, de futuros que estaban siendo borrados antes siquiera de comenzar. «Hola, Betty», dijo suavemente. «Me llamo Ricardo. Soy amigo de Jimena. Ustedes dos necesitan ayuda, y quiero ayudar de verdad. Comida, un lugar seguro, atención médica, todo lo que necesiten». Pero antes de que Beatriz pudiera responder, una voz cortó el aire como una navaja. «¿Qué estás haciendo aquí?» Ricardo se giró y vio a una mujer acercándose. Tendría unos 30 y tantos años, el cabello revuelto, ropa raída y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Jimena se tensó de inmediato, poniéndose delante de Beatriz como un escudo. «Estas niñas son mi responsabilidad», dijo la mujer, extendiendo la mano. «No tienes nada que hacer aquí». Ricardo se levantó, interponiéndose entre la mujer y las niñas. «¿Y usted quién es? Soy quien las cuida. Y voy a llamar a gente si no te vas ahora. Esto te va a traer problemas». Jimena tiró de la manga de Ricardo y susurró. «No le gusta que hablemos con nadie». En ese instante, el celular de Ricardo vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Miró la pantalla y sintió que se le helaba la sangre. «No debiste haberte metido. Regresa a tu vida antes de que pierdas algo que amas». Ricardo miró a su alrededor, buscando quién podría haber enviado eso, pero solo vio a la mujer frente a él y a las niñas asustadas, detrás. ¿Cómo sabía alguien que estaba ahí? ¿Y por qué esa amenaza parecía tan personal, tocando justamente su herida más grande, la pérdida que había pasado años tratando de enterrar bajo trabajo y dinero? Guardó el celular, intentando mantener la calma. «Voy a resolver esto de la manera correcta», dijo, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Pero mientras intentaba pensar en el siguiente paso, Jimena hizo algo inesperado. Metió la mano en el bolsillo de su short y sacó un papel arrugado, entregándoselo a Ricardo rápidamente, antes de que la mujer pudiera ver. Ricardo tomó el papel y lo abrió discretamente. Era una nota con una dirección y un nombre, no un nombre completo, solo un apodo: el Búho. Y en el reverso del papel, dibujado a lápiz, había un símbolo:
Un símbolo que Ricardo reconoció de inmediato, que hizo que todo su mundo temblara. Era el logo de una institución que conocía muy bien, una institución que años atrás estuvo ligada a la mayor tragedia de su vida, al día en que perdió todo lo que realmente importaba. Sus manos comenzaron a temblar. Miró a Jimena, luego a Beatriz y finalmente a la mujer que los observaba con esa sonrisa falsa. Todo estaba conectado de alguna forma que aún no comprendía, pero que lo llenaba de un terror antiguo y familiar. La mujer dio un paso adelante, pero antes de que pudiera hablar, surgió una figura de la sombra. Era el hombre que los había seguido desde el supermercado. Ricardo se preparó para lo peor, pero entonces notó algo que lo dejó aún más confundido. El hombre no lo miraba a él. Miraba fijamente a Jimena, con una expresión de shock absoluto. Y fue entonces que Jimena, esa niña pequeña y sufrida, miró directamente a Ricardo y dijo algo que hizo que el suelo desapareciera bajo sus pies. «Tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti». Ricardo se quedó completamente paralizado con esas palabras. «Tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti». ¿Cómo podía esa niña, a quien estaba seguro de no haber visto nunca antes, conocerlo? Se agachó de nuevo a su altura, el corazón latiéndole tan fuerte que lo sentía en las sienes. «¿Cómo que te acuerdas de mí, Jimena? ¿Ya nos habíamos visto antes?» La niña miró al hombre que había surgido de las sombras, luego a la mujer que se decía responsable de ella, y finalmente de vuelta a Ricardo. Sus pequeños ojos cargaban un peso enorme, una sabiduría triste que no debería existir en una niña. Abrió la boca para hablar, pero la mujer la interrumpió bruscamente. «Ya basta. Jimena, no vas a decir nada más. Ustedes dos vienen conmigo ahora». La mujer intentó agarrar el brazo de Jimena, pero Ricardo se interpuso. «Con todo respeto», dijo, manteniendo la voz firme pero sin agresividad. «Estas niñas no van a ninguna parte hasta que yo entienda qué está pasando aquí. Y usted me va a decir exactamente quién es y cuál es su relación con ellas». La mujer soltó una risa amarga. «¿Crees que puedes llegar aquí con tu trajecito caro y resolver todo con dinero? No funciona así. Estas niñas son mi problema, y tú eres solo otro rico queriendo lucirse, queriendo sentirse bueno por un día». «No se trata de lucirme», respondió Ricardo, sintiendo la rabia crecer dentro de él. «Se trata de dos niñas que están pasando hambre, durmiendo en la calle, siendo explotadas por gente que debería protegerlas». «¿Explotadas?», la mujer se cruzó de brazos. «Yo las cuido cuando nadie más quiere. Les doy comida, les doy techo. Tú no sabes nada». Fue entonces que el hombre que los había seguido finalmente habló. Su nombre era Enrique Hernández, y su voz salió ronca, cargada de emoción. «Fernanda», dijo, dirigiéndose a la mujer, «ya déjate de cosas. Sabes muy bien que no estás cuidando a nadie. Estás usando a estas niñas». Fernanda se giró hacia él con los ojos echando chispas. «Tú no tienes cara para decir nada, Enrique. Tú que abandonaste todo, que desapareciste, que nos dejaste solos, ¿y ahora apareces aquí haciéndote el héroe?» Ricardo miraba de uno a otro, tratando de entender la dinámica entre ellos. Enrique ignoró las palabras de Fernanda y se acercó a Jimena con cuidado, como si temiera asustarla. «Jimena, hija», dijo suavemente, «¿puedes decirme qué quisiste decir cuando dijiste que te acuerdas de él?» Jimena miró a Ricardo de nuevo, y había lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Yo era muy chiquita», comenzó con la voz temblorosa, «pero me acuerdo de un lugar grande, lleno de otros niños, un lugar donde dormíamos en camas de verdad y comíamos todos los días. Y había un señor que iba a veces, llegaba en un coche bonito y daba juguetes. Sonreía, pero sus ojos estaban tristes. Cargaba a una niña, siempre a la misma niña, y se quedaba con ella mucho tiempo». Ricardo sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. El aire pareció faltarle en los pulmones. Sabía exactamente de qué estaba hablando Jimena. Era la casa hogar San Vicente, ese lugar donde había pasado los peores y los mejores momentos de su vida. El lugar donde su hija, Laura, había vivido sus últimos meses antes de partir para siempre.
Laura había sido diagnosticada con una enfermedad grave a los 7 años. Durante el tratamiento, había pasado mucho tiempo en un centro de apoyo para niños en situaciones difíciles, un lugar donde podía jugar y convivir con otros niños que también enfrentaban batallas duras. Ricardo iba todos los días, después del trabajo, para pasar cada minuto posible con ella. Llevaba juguetes para todos los niños, no solo para Laura, porque ella se lo pedía. Decía que quería que todos los niños fueran felices, aunque fuera por un momento. Y entonces, 5 años atrás, Laura se había ido, y con ella se había ido también una parte de Ricardo, que nunca más volvió. Se había encerrado en el trabajo, construido muros alrededor de su corazón, evitado cualquier tipo de involucramiento emocional profundo. Se había convertido en un hombre de éxito, pero vacío. Y ahora, frente a él, estaba una niña que había conocido a Laura, que había compartido esos días con ella. «Tú estabas en la casa Hogar San Vicente», dijo Ricardo con la voz quebrada. «Conociste a mi hija». Jimena asintió. «La niña del pelo largo que cargabas. Era buena gente. Compartía sus juguetes conmigo», me decía amiga. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Ricardo sin que pudiera controlarlas. Después de 5 años construyendo barreras, manteniendo todo bajo control, se vio completamente vulnerable ante esa niña que cargaba una memoria que él creía muerta. «Laura», susurró. «Conociste a mi Laura». Enrique se acercó y le puso la mano en el hombro. «Yo trabajaba en la casa Hogar en esa época», dijo. «Era trabajador social ahí. Me acuerdo de usted. Me acuerdo de Laura. Era una niña especial, llena de luz, a pesar de todo lo que estaba pasando». Ricardo miró a Enrique a través de las lágrimas. «Entonces sabes», dijo. «Sabes lo que le pasó». «Lo sé», respondió Enrique en voz baja. «Y lo siento mucho. De verdad. Hablaba de usted con mucho orgullo. Decía que su papá era el hombre más fuerte del mundo». Ricardo no pudo contener el sollozo que le subió por la garganta. Laura siempre intentaba ser fuerte para no preocuparlo. Siempre intentaba sonreír incluso cuando el dolor era demasiado grande. Y al final, cuando se fue, Ricardo se había sentido el hombre más débil del mundo, incapaz de salvar a la única persona que realmente importaba. Fernanda observaba todo con una expresión que mezclaba incomodidad e impaciencia. «Qué conmovedor», dijo, con sarcasmo, «pero no cambia nada. Estas niñas siguen siendo mi responsabilidad y tienes que irte de aquí antes de que llame a la policía». «Llámela», dijo Ricardo, secándose las lágrimas y recuperando la compostura. «Llame a la policía. Va a ser interesante explicarles por qué 2 niñas viven en condiciones tan precarias bajo su supuesta responsabilidad». Fernanda se puso visiblemente nerviosa. «No sabes con quién te estás metiendo», amenazó. Ricardo dio un paso hacia ella. «Y usted no sabe con quién está hablando. Tengo recursos, tengo abogados, tengo contactos. Si es necesario, voy a hacer que lluevan investigaciones aquí, hasta descubrir cada detalle sórdido de lo que está pasando». Fue entonces que Beatriz, que se había quedado callada hasta ese momento abrazada a su muñequita, comenzó a toser. Era una tos seca, profunda, que hacía que su pequeño cuerpo se retorciera. Jimena corrió inmediatamente hacia ella, abrazando a su amiga e intentando calmarla. «La Betty necesita un doctor», dijo Jimena desesperada. «Lleva días así. Le pedí a Fernanda que la llevara, pero dijo que no tenía dinero». Ricardo no dudó. Sacó su celular y llamó a su chofer. «Marcos, trae el coche a donde estoy. Es urgente. Vamos a llevar a una niña al hospital ahora». Luego se giró hacia Jimena y Beatriz. «Vamos a cuidar a la Betty. Va a tener la mejor atención posible». «No puedes llevártelas así como así», gritó Fernanda, pero su voz ya no tenía la misma fuerza de antes. Sabía que estaba perdiendo el control de la situación. Enrique se puso al lado de Ricardo. «Voy con ustedes», dijo. «Todavía tengo contactos de cuando trabajaba en asistencia social. Puedo ayudar a regularizar la situación de estas niñas».
En pocos minutos el coche de Ricardo llegó. Era un sedán negro, discreto, pero claramente caro. Marcos, un hombre grande de mediana edad, bajó rápidamente y abrió las puertas. Ricardo tomó a Beatriz en brazos con cuidado, sintiendo lo ligera que era, demasiado frágil. Jimena entró en el asiento de atrás tomando la mano de su amiga, y Enrique también entró. Fernanda se quedó parada en la calle, observando todo con una mezcla de rabia y algo que parecía miedo. Antes de entrar al coche, Jimena tiró de la manga de Ricardo. «El papel», susurró. «¿Leíste el papel?» Ricardo sacó la nota arrugada del bolsillo. «Sí, lo vi. ¿Qué significa este símbolo? ¿Y quién es él? ¿Búho?» Jimena miró a su alrededor nerviosamente. «No puedo hablar aquí. Luego te cuento. Pero tienes que tener cuidado. Hay gente que no quiere que nadie sepa». El coche arrancó en dirección al hospital. Durante el trayecto, Ricardo sostenía a Beatriz, que tosía cada vez con menos frecuencia, pareciendo más tranquila en sus brazos. Jimena sostenía la muñequita y miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad. Enrique observaba todo en silencio, perdido en pensamientos que parecían pesados. Ricardo no podía dejar de pensar en la conexión entre todo aquello. La Casa Hogar San Vicente había cerrado 2 años después de que Laura falleciera. Hubo rumores en ese entonces sobre irregularidades, sobre desvío de recursos, pero él estaba tan sumergido en su propio dolor que no había prestado atención. Ahora, ese símbolo en el papel, el mismo símbolo que estaba en la fachada de la Casa Hogar, aparecía de nuevo, traído por una niña que conoció a su hija. «Enrique», dijo Ricardo rompiendo el silencio, «¿qué pasó con la Casa Hogar San Vicente después de que cerró?» Enrique suspiró profundamente. «Fue un desastre», respondió. «Descubrieron que la directora estaba desviando donaciones. Muchos niños fueron transferidos a otros lugares, pero algunos simplemente desaparecieron del sistema. Jimena fue una de ellos. Intenté encontrarla en ese momento, pero fue imposible. Era como si se la hubiera tragado la tierra». «¿Y Beatriz?», preguntó Ricardo. Enrique negó con la cabeza. «No lo sé, pero por lo que contó Jimena, Beatriz apareció después, ya en situación de calle. Alguien está recogiendo a estos niños que se cayeron por las grietas del sistema». «¿Para qué?», quiso saber Ricardo, sintiendo un frío en la espalda. Enrique no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era baja y preocupada. «Existen redes», dijo. «Gente que se aprovecha de niños, vulnerables. Los usan para pedir limosna, para trabajos ilegales, para cosas que ni quiero imaginar. Y esas redes están protegidas, tienen gente importante involucrada». Ricardo apretó a Beatriz con más cuidado contra su pecho. «Eso no va a pasar con estas niñas», dijo con determinación. «Yo las voy a proteger. No importa contra quién tenga que luchar». Llegaron al hospital ABC, uno de los mejores de la Ciudad de México. Ricardo tenía contactos ahí, médicos que conocía de eventos de beneficencia. Cuando entraron a urgencias con Beatriz, fueron atendidos de inmediato. Un equipo médico se llevó a la niña para hacerle estudios, mientras Ricardo, Jimena y Enrique se quedaron en la sala de espera. Jimena se sentó al lado de Ricardo, todavía sosteniendo la muñequita. Él la miró, a esa niña que cargaba tanto peso en sus pequeños hombros. «Jimena», dijo suavemente, «¿puedes contarme ahora sobre el papel, sobre ese tal búho?» Jimena se mordió el labio, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. «El búho es un hombre», comenzó. «Aparece a veces donde se quedan los niños de la calle. Ofrece comida, ofrece un lugar para dormir, pero los niños que se van con él nunca más regresan. O cuando regresan están diferentes, con miedo, ya no hablan». Ricardo sintió la rabia hervir dentro de él. «¿Y Fernanda? ¿Trabaja con ese hombre?» Jimena se encogió de hombros. «No sé, pero lo conoce. Una vez la oí hablando por teléfono, hablando del búho, diciendo que tenía niñas nuevas. Fingí que estaba dormida, pero la escuché». Enrique se unió a la conversación. «Ese símbolo en el papel»,
dijo. Era de la casa Hogar San Vicente. ¿Por qué tenías ese papel, Jimena? Lo encontré, respondió. Estaba en un lugar donde Fernanda guarda cosas. Había varios papeles con nombres y números. Agarré uno sin que viera. Ricardo tomó el papel de nuevo y lo miró con atención. La dirección escrita estaba en Iztapalapa, en un barrio que conocía de nombre, pero que nunca había visitado. Estaba a punto de preguntar más cuando su celular sonó. Era un número bloqueado. Contestó con cautela. ¿Bueno? La voz del otro lado estaba distorsionada, claramente usando algún tipo de modulador. Señor Morales, dijo la voz, se está metiendo en cosas que no debería. Su hija ya se fue. No cometa el error de perder a alguien más por su terquedad. Ricardo sintió que se le helaba la sangre. ¿Quién eres? ¿Cómo conoces a mi hija? La voz soltó una risa fría. Conozco muchas cosas, señor Morales. Conozco sus negocios, su rutina, la gente que ama. Y créame, tiene más que perder de lo que imagina. Deje a las niñas donde estaban. Regrese a su vida. Olvide lo que vio hoy. Nunca, dijo Ricardo con firmeza, aunque sentía el miedo apretarle el pecho. No voy a abandonar a estas niñas. Puede venir con sus amenazas, puede intentar asustarme, pero no voy a retroceder. La voz se quedó en silencio por un momento. Entonces usted eligió, dijo finalmente. Recuerde esta elección cuando todo se derrumbe a su alrededor, y se lo aseguro, se va a derrumbar. La llamada se cortó. Ricardo se quedó parado, con el celular aún en la mano, procesando la amenaza. Enrique lo observaba con preocupación. ¿Qué fue?, preguntó. Amenazas, respondió Ricardo. Alguien quiere que abandone a las niñas. Pero eso no va a pasar. Fue en ese momento que una doctora salió de la sala de examinación. Era joven, de unos 30 años, con una expresión seria. «¿Doctor Morales?», llamó, confundiendo a Ricardo con un médico por la forma en que estaba actuando. «No soy doctor», corrigió Ricardo. «Soy amigo de la familia. ¿Cómo está la niña?». La doctora suspiró. «Está desnutrida, deshidratada y con una infección respiratoria que necesita ser tratada con antibióticos fuertes. Vamos a internarla por unos días para monitorearla, pero con el tratamiento adecuado se va a recuperar por completo. Tuvo suerte de que llegaran a tiempo». Ricardo sintió un alivio inmenso. «Gracias, doctora. Haga todo lo que sea necesario. El dinero no es problema». La doctora asintió y volvió para cuidar de Beatriz. Jimena tiró de la manga de Ricardo. «¿Puedo quedarme con ella?», preguntó con los ojos llenos de esperanza. «Puedes», respondió Ricardo acariciando el cabello de la niña. «Sí puedes quedarte. De hecho, ustedes dos se van a quedar bajo mi protección a partir de ahora. Me voy a asegurar de que tengan todo lo que necesitan». Jimena lo abrazó de repente, apretándolo fuerte, y Ricardo sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Estaba haciendo lo correcto, de eso estaba seguro. Pero también sabía que acababa de entrar en una guerra que apenas comprendía, contra enemigos que conocían sus puntos débiles. Y ese símbolo en el papel, esa marca de la casa Hogar San Vicente, era la clave para entenderlo todo. Era la conexión entre el pasado que intentó enterrar y el presente que se estaba desarrollando ante él de formas cada vez más peligrosas. Enrique se acercó. «Voy a hacer algunas llamadas», dijo. «Tengo amigos que todavía trabajan en asistencia social. Vamos a empezar una investigación seria sobre estas redes de explotación y vamos a proteger a estas niñas, pase lo que pase». Ricardo asintió, agradecido por no estar solo en esto. Pero mientras Enrique se alejaba para hacer las llamadas y a Jimena la llevaban para quedarse con Beatriz en el cuarto, Ricardo se quedó ahí solo en la sala de espera, mirando ese símbolo en el papel arrugado y sintiendo que la tormenta que se avecinaba sería mucho más grande que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Si estuvieras en el lugar de Ricardo, ¿te habrías involucrado en la situación de las niñas aún sabiendo los riesgos o habrías regresado a tu vida cómoda? Cuéntanos en los comentarios. Los días siguientes
fueron una montaña rusa de emociones y descubrimientos que transformaron por completo la vida de Ricardo. Beatriz se quedó internada en el hospital por 4 días, durante los cuales tanto ella como Jimena recibieron todos los cuidados médicos necesarios. Ricardo contrató un equipo particular para garantizar que las niñas tuvieran lo mejor de lo mejor, desde alimentación adecuada hasta apoyo psicológico. Visitaba el hospital todos los días, a veces 2 o 3 veces al día, llevando juguetes, libros, ropa nueva. Poco a poco, las niñas se fueron abriendo, contando más sobre sus vidas en las calles. Enrique trabajó incansablemente para regularizar la situación de las niñas. Descubrió que Jimena realmente había salido de la casa Hogar San Vicente cuando ésta cerró, pero sus registros estaban mal hechos, llenos de inconsistencias. Beatriz era aún más misteriosa, prácticamente sin documentación alguna. Era como si nunca hubiera existido oficialmente. Esto complicaba las cosas desde el punto de vista legal, pero también encendía alarmas rojas sobre cómo estas niñas habían caído tan profundamente por las grietas del sistema. Ricardo transformó uno de los cuartos de su penthouse en Polanco en un espacio acogedor para las niñas. Compró camas nuevas, llenó el closet de ropa, decoró las paredes con dibujos coloridos. Por primera vez en 5 años, desde que Laura se había ido, ese departamento volvía a tener vida, risas de niñas resonando por los pasillos. Era doloroso y reconfortante al mismo tiempo. Cada vez que veía a Jimena y Beatriz jugando, Ricardo veía a Laura ahí también, su sonrisa, su alegría, su bondad, y se daba cuenta de que tal vez Laura había dejado un legado más grande de lo que imaginaba, que ese encuentro en el supermercado no había sido coincidencia. Pero no todo era miel sobre hojuelas. Las amenazas continuaron llegando. Mensajes anónimos en el celular, cartas sin remitente dejadas en la recepción del edificio, llamadas a mitad de la noche con voces distorsionadas, repitiendo siempre lo mismo. Devuelve a las niñas, olvida lo que descubriste, regresa a tu vida. Ricardo aumentó la seguridad del edificio, contrató escoltas particulares para que lo acompañaran, instaló cámaras por todos lados, pero sabía que estaba luchando contra algo más grande, una red que tenía tentáculos por todas partes. Una tarde, mientras las niñas descansaban después de comer, Ricardo decidió ir a la dirección que estaba en el papel que Jimena le había dado. Llevó a Enrique consigo y a 2 escoltas. El lugar quedaba en Iztapalapa, en un edificio antiguo y deteriorado, rodeado de callejones estrechos y comercio popular. Estacionaron a 1 cuadra de distancia y fueron a pie. Ricardo vestía ropa sencilla, intentando no llamar la atención, pero era difícil disimular por completo su postura, su forma de caminar, las señales de una vida cómoda. El edificio tenía 5 pisos y olía a moho y abandono. No había portero. La puerta de la entrada estaba rota. Subieron las escaleras hasta el 3er piso, donde estaba el departamento 13, el número que estaba en el papel. Ricardo tocó la puerta. Nada. Tocó de nuevo, más fuerte. Oyeron un movimiento adentro, pasos acercándose. La puerta se abrió solo, una rendija, asegurada por una cadena. Un ojo los observó a través de la abertura. «¿Qué quieren?», preguntó una voz femenina, ronca y desconfiada. «Buscamos información», dijo Ricardo, «sobre niños que vivían en una casa hogar llamada San Vicente, y sobre alguien conocido como el Búho». La puerta se cerró de golpe. Oyeron ruido de cosas moviéndose, prisa. Enrique miró a Ricardo. «Va a escapar». Intentaron forzar la puerta, pero era resistente. Uno de los escoltas finalmente logró derribarla, y entraron al departamento. El lugar era pequeño, sucio, con muebles viejos esparcidos. Había fotos en las paredes, fotos de niños, decenas de ellas. Ricardo sintió que se le revolvía el estómago cuando reconoció algunas de esas caras. Niños que había visto en la casa hogar años atrás, incluyendo a Jimena. La mujer había salido por la ventana, bajando por una escalera de incendios. Intentaron seguirla, pero era rápida, conocía cada callejón, cada atajo. Desapareció entre la multitud de la calle.
Ricardo volvió al departamento y comenzó a examinar todo con cuidado. Había carpetas con documentos, listas de nombres, direcciones, números de teléfono. Eran registros de niños, todos provenientes de la Casa Hogar San Vicente o de otros lugares parecidos. Había anotaciones sobre características físicas, edades, comportamientos. Era perturbador, como si fueran mercancías siendo catalogadas. Enrique encontró una computadora vieja en un rincón. La encendió y, para su sorpresa, no tenía contraseña. Comenzó a buscar en los archivos y encontró correspondencia, correos electrónicos intercambiados con varias personas. Un nombre aparecía con frecuencia: Agustín Ferrer, o como lo llamaban en los correos, el Búho. Los mensajes hablaban de transferencias, de entregas, de pagos. Usaban códigos, pero se podía entender la esencia. Estaban moviendo niños como piezas en un tablero. Uno de los escoltas encontró algo aún más perturbador. En un closet empotrado, escondido detrás de ropa vieja, había una pequeña caja fuerte. Lograron abrirla con algo de esfuerzo y adentro encontraron dinero, mucho dinero en efectivo y documentos que parecían ser identificaciones falsas. Pero lo que más llamó la atención fue un sobre sellado con el símbolo de la Casa Hogar San Vicente. Ricardo lo abrió con las manos temblorosas. Dentro había fotos antiguas, fotos de la Casa Hogar, de los niños, del personal. Y en una de ellas, Ricardo se vio a sí mismo, más joven, cargando a Laura. A su lado, pequeña y tímida, estaba Jimena, y al fondo, medio desenfocada, estaba la mujer que había huido por la ventana. Trabajaba en la Casa Hogar. Ricardo sintió que le flaqueaban las piernas. Se sentó en una silla rota, sosteniendo la foto, tratando de procesar todo aquello. Esa mujer conocía a Laura, conocía a Jimena, estaba involucrada desde el principio. «Enrique», llamó con la voz ronca, «¿conoces a esta mujer?» Enrique tomó la foto y la estudió con atención. Su rostro palideció. «Clara», dijo. «Clara Olivares. Era asistente administrativa en la Casa Hogar. Se encargaba del papeleo, los registros, esas cosas. Pero cuando la Casa Hogar cerró y comenzaron las investigaciones, desapareció. Nadie pudo encontrarla para que declarara. Y ahora sabemos por qué», dijo Ricardo, sintiendo la rabia mezclada con una profunda tristeza. Estaba en el negocio desde siempre. Ayudó a robar a estos niños, a borrar sus rastros, a entregarlos a esta red. Recogieron todo lo que pudieron como evidencia y salieron del departamento. Ricardo sabía que necesitaba llevar eso a las autoridades, pero también sabía que si esta red estaba tan bien estructurada, tan protegida, probablemente tenía gente infiltrada en varios lugares, incluyendo la policía. Necesitaba ser estratégico, cuidadoso. Una jugada en falso y las niñas podrían estar en un peligro aún mayor. De vuelta en el departamento, Ricardo encontró a las niñas dibujando en la sala. Jimena había recibido una caja de lápices de colores y papel y le estaba enseñando a Beatriz a dibujar flores. La escena era tan pura, tan llena de esperanza, que Ricardo casi no tuvo el valor de traer las sombras del mundo exterior a ese espacio. Pero Jimena notó algo en su rostro. «Fuiste a ese lugar», dijo. No era una pregunta, era una afirmación. «¿Viste las fotos?» Ricardo se sentó en el suelo junto a ellas. «Las vi», confirmó. «Jimena, la mujer de ese departamento, Clara. ¿La conoces?» Jimena asintió lentamente, dejando el lápiz a un lado. «Trabajaba en el lugar de las camas. Era buena conmigo al principio. Después de que tu hija se fue, cambió. Se puso diferente, rara. Un día me llevó a otro lugar y dijo que iba a vivir con otros niños, pero no era un lugar bueno. Había una señora mala que gritaba. Me escapé». «¿Y cómo terminaste con Fernanda?», preguntó Ricardo. «Fernanda me encontró en la calle. Dijo que me iba a ayudar, que me daría comida y un lugar para dormir. Al principio estuvo bien, pero luego empezó a usarnos a mí y a otros niños para pedir dinero en las calles, para llevar cosas de un lugar a otro. Se quedaba con todo el dinero. Si no traíamos dinero, gritaba, a veces pegaba. Intenté escaparme varias veces,
pero siempre me encontraba. Ricardo sintió la rabia explotar dentro de él. Esas personas le habían robado la infancia a Jimena, habían transformado a una niñita inocente en una niña que necesitaba sobrevivir en las calles. ¿Y cuántos otros niños estaban pasando por lo mismo? ¿Cuántas otras Jimenas y Beatrices existían por ahí, invisibles, olvidadas? Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Ricardo se encerró en el estudio con Enrique. Esparcieron todos los documentos sobre la mesa, tratando de armar el rompecabezas. Enrique tenía experiencia con casos de explotación infantil, conocía los patrones, las tácticas. Explicó que generalmente estas redes funcionaban en capas. En la base estaban los recolectores, gente como Fernanda, que recogían a niños vulnerables en las calles. En medio estaban los organizadores, como probablemente era Clara, que se encargaban de la logística, del papeleo falso, de los registros, y en la cima estaba el búho, el hombre que controlaba todo, que tenía las conexiones, el poder, la protección. «Tenemos que llegar a él», dijo Ricardo. «Tenemos que desmantelar esto de arriba hacia abajo». «Es peligroso», advirtió Enrique. «Gente así tiene protección, tiene a gente importante en el bolsillo. Si se sienten amenazados pueden reaccionar de formas que ni nos imaginamos». «Conozco los riesgos», respondió Ricardo. «Pero no puedo simplemente fingir que no vi nada. No, después de todo, Laura no habría querido eso. Ella siempre quiso ayudar, siempre se preocupó por los otros niños. Ahora entiendo que ese era el legado que quería dejar, y voy a honrarlo». Enrique suspiró, pero había admiración en sus ojos. «Entonces hagámoslo bien. Voy a hablar con un fiscal que conozco, alguien de confianza. Él puede iniciar una investigación oficial sin alertar a la gente equivocada». En las semanas siguientes, Ricardo y Enrique trabajaron discretamente, reuniendo pruebas, haciendo conexiones. El fiscal, un hombre llamado Pablo Méndez, quedó impactado con lo que le presentaron. Prometió abrir una investigación sigilosa, involucrando solo a personas de absoluta confianza. Pero también advirtió que sería un proceso lento, que no podían actuar precipitadamente o todo se vendría abajo. Mientras tanto, Ricardo intentaba darles a las niñas la infancia que se merecían. Las inscribió en una escuela particular, contrató maestros de apoyo, las llevaba de paseo los fines de semana. Jimena, que al principio era desconfiada y cerrada, comenzó poco a poco a abrirse, a sonreír más, a ser una niña de verdad. Beatriz, después de recuperarse por completo de la infección, resultó ser una niña alegre y curiosa, llena de preguntas sobre todo. Empezaron a llamar a Ricardo Tío Beto, y cada vez que lo oía, sentía que el corazón se le encogía de una buena manera. Pero las sombras seguían al acecho. Ricardo comenzó a notar que lo estaban siguiendo. Coches extraños aparecían en la calle del edificio. Personas lo observaban cuando salía con las niñas, y los mensajes continuaban, cada vez más amenazadores. Una noche, Ricardo se despertó con la alarma de incendios sonando. Salió corriendo a buscar a las niñas y descubrió que alguien había intentado incendiar la puerta del departamento. Los guardias del edificio apagaron el fuego rápidamente, pero el mensaje era claro. Sabían dónde vivía, sabían dónde estaban las niñas. Ricardo tomó una decisión difícil. Mudó a las niñas temporalmente a un lugar seguro, una casa en el interior del estado, bajo protección constante. Él mismo comenzó a moverse menos, a variar sus rutas, a tener cuidado con cada paso. La investigación avanzaba. Pablo Méndez había logrado rastrear movimientos financieros sospechosos ligados a El Búho, pero aún no habían localizado al hombre en sí. Fue entonces que sucedió algo inesperado. Apareció Fernanda. Buscó a Ricardo a través de un intermediario, diciendo que quería hacer un trato, que tenía información importante. Ricardo dudó, sospechando una trampa, pero Pablo Méndez pensó que valía la pena el riesgo. Organizaron un encuentro en un lugar público, un centro comercial en hora pico, con escoltas y policías de civil. Cerca, Fernanda estaba diferente, más delgada, con ojeras profundas, el cabello revuelto. Parecía asustada, mirando constantemente a su alrededor. Cuando se sentó frente a Ricardo, le temblaban las manos.
Quiero salir de esto, dijo sin rodeos, pero necesito protección, garantías. ¿Por qué ahora?, preguntó Ricardo con la voz fría. ¿Por qué después de tanto tiempo explotando a estas niñas quieres salir? Fernanda bajó la mirada. Porque me van a matar de todos modos, respondió. Sé demasiado. Vi lo que les pasó a otras personas que intentaron salirse o que hablaron de más. Simplemente desaparecen. No quiero ser la próxima. ¿Qué sabes?, preguntó Pablo Méndez inclinándose hacia adelante. Sé dónde opera el búho, dijo Fernanda. Sé cómo funciona la red, quiénes están involucrados, dónde están otros niños. Sé sobre dinero, sobre políticos y empresarios que financian todo esto. Sé incluso sobre la Casa Hogar San Vicente, sobre cómo fue usada como fuente de niños vulnerables. ¿Y a cambio de qué nos vas a dar esa información?, quiso saber Ricardo. Protección, repitió Fernanda. Entrada al programa de protección de testigos e inmunidad. Sé que hice cosas malas, pero yo no soy el monstruo aquí. Yo también fui una víctima al principio. A mí también me usaron. Y ahora quiero hacer lo correcto. Ricardo miró a Pablo Méndez, quien asintió levemente. Si tu información es verdadera y lleva a arrestos, podemos negociar, dijo el fiscal. Pero vas a tener que colaborar completamente, contar todo, detalle por detalle. Fernanda aceptó. Y ahí, en ese rincón del centro comercial, con el ruido de la gente pasando, la música sonando, los niños jugando, comenzó a desvelar años de secretos. Habló de cómo la Casa Hogar San Vicente era solo uno de los muchos lugares utilizados por la red. Habló de cómo seleccionaban a los niños, los más vulnerables, los sin familia, los que nadie buscaría. Habló de cómo los movían para diferentes fines, trabajo forzado, mendicidad organizada, hasta cosas peores que ni siquiera quería detallar. ¿Y el búho?, preguntó Ricardo. ¿Quién es en realidad? Fernanda respiró hondo. Agustín Ferrer, empresario respetado, dueño de varias empresas fachada. Usa la red no solo para la explotación, sino también para el lavado de dinero. Los niños son solo una parte de un esquema mucho más grande. Tiene protección de gente importante, políticos, jueces, policías. Por eso nadie ha podido tocarlo nunca. ¿Cómo llegamos a él?, preguntó Pablo Méndez. Hay un evento, dijo Fernanda. En una semana, una subasta benéfica de arte. Él siempre va, para mantener las apariencias de hombre de bien. Es una oportunidad para confrontarlo públicamente, con testigos, con la prensa. No podrá desaparecer ni amenazar a nadie ahí. Ricardo sintió que algo cambiaba dentro de él. Finalmente tenían un plan, una oportunidad real de acabar con aquello. Pero también sabía que estaba a punto de enfrentarse al hombre más peligroso de esta historia, un hombre que había destruido incontables vidas y que no dudaría en destruir la suya también. Cuando volvió a casa esa noche, Ricardo se quedó mucho tiempo despierto, mirando por la ventana las luces de la Ciudad de México. Pensó en Laura, en lo orgullosa que estaría de él por estar luchando por esos niños. Pensó en Jimena y Beatriz, en darles el futuro que se merecían. Y pensó en todos los otros niños aún atrapados en esa red, esperando a que alguien los viera, a que a alguien le importara. Tomó el teléfono y llamó a Enrique. «Estamos cerca del final», dijo. «En una semana vamos a confrontar a El Búho. ¿Estás conmigo?» «Hasta el final», respondió Enrique sin dudar. Y así, mientras la ciudad dormía, se trazaban planes, se montaban estrategias. Un ejército silencioso se preparaba para una batalla que decidiría el destino de muchas vidas inocentes. La noche de la subasta benéfica llegó envuelta en una tensión que Ricardo podía sentir en la piel. El evento se celebraba en el Casino Español del Centro Histórico, un espacio sofisticado frecuentado por la élite de la ciudad. Ricardo se puso su mejor traje, no por vanidad, sino porque necesitaba mezclarse en ese ambiente sin levantar sospechas. Enrique iría como su acompañante y el fiscal Pablo Méndez estaría presente con un equipo discreto de investigadores y policías de civil. Fernanda estaba escondida en una camioneta afuera, lista para confirmar la presencia de El Búho.
Cuando Ricardo entró al salón, fue recibido por un ambiente de lujo excesivo. Candelabros de cristal iluminaban paredes decoradas con valiosas obras de arte. Meseros circulaban con bandejas de champaña y canapés refinados, y personas elegantemente vestidas conversaban en pequeños grupos, fingiendo interés en la caridad mientras exhibían joyas y relojes carísimos. Ricardo sintió una náusea discreta al pensar que en ese mismo momento, a pocos kilómetros de ahí, niños como Jimena y Beatriz luchaban por sobrevivir, invisibles para toda esa gente. Circuló por el salón con Enrique, saludando a conocidos, manteniendo las apariencias. Su corazón latía acelerado, pero forzaba una expresión tranquila. De repente, su celular vibró. Era un mensaje de Fernanda. Acaba de llegar, traje gris, pelo canoso, está cerca de la barra. Ricardo miró en la dirección indicada y lo vio. Agustín Ferrer, el búho. Era un hombre de unos 60 años, con porte elegante, sonrisa fácil, saludando a todos con familiaridad. Parecía la última persona que alguien imaginaría detrás de una red de explotación infantil. Y era exactamente por eso que había logrado operar durante tanto tiempo sin ser atrapado. Ricardo respiró hondo y comenzó a acercarse. Enrique lo siguió de cerca. Pablo Méndez, al otro lado del salón, hizo una señal discreta indicando que estaba listo. El plan era simple. Ricardo iniciaría una conversación, intentaría hacer que Agustín se delatara de alguna forma, mientras todo era grabado. Con suerte, conseguirían pruebas suficientes para un arresto. Pero Ricardo sabía que hombres como Agustín eran cuidadosos, rara vez cometían errores. «Señor Ferrer», dijo Ricardo al acercarse extendiendo la mano. «Ricardo Morales, creo que ya nos hemos visto en algunos eventos». Agustín le estrechó la mano con firmeza, la sonrisa cordial no vaciló ni un segundo. «Claro, señor Morales, el famoso empresario del ramo inmobiliario. Es un placer. ¿Interesado en algunas obras de arte hoy?» «De hecho, estoy más interesado en conversar sobre labor social», dijo Ricardo eligiendo las palabras con cuidado. «Me han involucrado recientemente con cuestiones relacionadas a niños en situación de vulnerabilidad. Y me dijeron que usted también apoya algunas causas en esa área». Algo cambió en los ojos de Agustín, solo por una fracción de segundo, pero Ricardo lo notó. Era un cálculo, una evaluación. «Sí, apoyo a varias instituciones», respondió Agustín tranquilamente. «Es importante retribuir a la sociedad, pero confieso que no suelo involucrarme directamente. Prefiero hacer donaciones y dejar que los profesionales se encarguen del trabajo de campo». «Interesante», continuó Ricardo, «porque descubrí recientemente que hay una red muy bien organizada que se aprovecha de estos niños. Y el nombre de El Búho ha aparecido bastante en mis investigaciones». La sonrisa de Agustín finalmente vaciló. Bebió un sorbo de su champaña, ganando tiempo para pensar. «Disculpe, no entiendo a dónde quiere llegar con esto», dijo la voz manteniendo el tono amigable pero con un filo de frialdad. Enrique se acercó. «Yo trabajaba en la Casa Hogar San Vicente», dijo. «Recuerdo documentos y movimientos sospechosos, y ahora, años después, descubrimos que había una red usando esa casa hogar como fuente de niños para explotación». Agustín los miró de uno a otro, y por primera vez, Ricardo vio al verdadero hombre detrás de la máscara. Los ojos se endurecieron, calculadores. «Están haciendo acusaciones muy serias», dijo en voz baja. «Espero que tengan pruebas de lo que están insinuando». «Las tenemos», respondió Ricardo. «Tenemos documentos, testigos, registros financieros, y tenemos a 2 niñas que sobrevivieron a su esquema y que están dispuestas a contar todo». El rostro de Agustín se puso blanco. Por un momento, Ricardo pensó que lo negaría todo, que mantendría la fachada. Pero entonces sucedió algo inesperado. Agustín soltó una risa baja y amarga. «No tienen idea de dónde se están metiendo», dijo. «¿Creen que pueden simplemente aparecer aquí y confrontarme? ¿Creen que no tengo protección?». En ese momento, Pablo Méndez se acercó con sus investigadores. «Señor Ferrer,
dijo mostrando su identificación. Soy el fiscal Pablo Méndez. Tenemos una orden para la incautación de documentos y nos gustaría que nos acompañara para rendir declaración. El salón entero se detuvo. Las conversaciones cesaron. Todos los ojos se volvieron hacia esa escena. Agustín miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba acorralado. «Se van a arrepentir de esto», le dijo a Ricardo, la voz cargada de veneno. «Van a descubrir que meterse conmigo tiene un precio muy alto». Pero antes de que pudiera decir algo más, sucedió algo que nadie esperaba. Una mujer se acercó al grupo, empujando a la gente. Era Clara, la asistente de la casa hogar que había huido, pero no estaba sola. Llevaba de la mano a una niña de unos 8 años, delgada, asustada. «¡Basta!», gritó Clara, y había lágrimas corriendo por su rostro. «Ya no aguanto más mentir, más esconderme». «Clara, cállate», siseó Agustín, pero ella lo ignoró. «Esta niña», dijo señalando a la pequeña a su lado, «fue sacada de la casa hogar hace 3 años, igual que decenas de otras. Yo ayudé a hacerlo, manipulé documentos, borré registros, entregué niños a este hombre, y él los usó, los explotó, destruyó sus vidas, y lo hice porque me amenazó, porque tiene poder, porque tenía miedo. Pero ya no más. No voy a dejar que ningún otro niño pase por esto». El salón estaba en completo silencio ahora. La gente grababa con sus celulares, los periodistas que cubrían el evento se acercaban. Agustín intentó irse, pero los investigadores lo rodearon. Pablo Méndez hizo una señal y más policías entraron al salón. «Agustín Ferrer, queda usted detenido», declaró el fiscal. Mientras se llevaban a Agustín esposado, gritando sobre sus abogados y sus conexiones, Ricardo sintió que le flaqueaban las piernas. Había terminado, o al menos la primera parte había terminado. Sabía que aún habría mucho trabajo por delante, procesos, juicios, la identificación y el rescate de todos los otros niños involucrados en la red. Pero ahí, en ese momento, habían ganado una batalla importante. Clara se acercó a Ricardo sosteniendo la mano de la niña. «Lo siento mucho», dijo con la voz quebrada. «Por todo. Por Jimena, por Beatriz, por todas ellas. Fui débil. Tuve miedo. Pero eso no es excusa. Necesito pagar por lo que hice». Ricardo la miró. Vio el arrepentimiento genuino en ella. «Vas a pagar», dijo. «Pero también vas a tener la oportunidad de ayudar a arreglar esto. Nos vas a ayudar a encontrar a todos los otros niños. Vas a dar tu testimonio y a asegurar que Agustín y todos los demás involucrados sean condenados». Clara asintió, abrazando a la niña que estaba con ella. «Haré todo lo que pueda». Los días siguientes fueron una locura. El arresto de Agustín Ferrer se convirtió en noticia nacional. La investigación se expandió, revelando una red que iba mucho más allá de lo que cualquiera imaginaba. Políticos fueron implicados, empresarios respetados vieron sus nombres manchados. La sociedad entera fue forzada a mirar un problema que siempre prefirió ignorar. Niños fueron rescatados de situaciones horribles, llevados a albergues adecuados, recibieron cuidado y atención. Fernanda entró al programa de protección de testigos y su delación fue crucial para desmantelar varios puntos de la red. Ricardo, durante todo este proceso, se mantuvo al lado de Jimena y Beatriz. Inició un proceso de adopción formal de las 2 niñas, algo que nunca imaginó que volvería a hacer después de perder a Laura. Pero cuanto más tiempo pasaba con ellas, más se daba cuenta de que eso era exactamente lo que Laura habría querido. Ella siempre hablaba de ayudar a otros niños, de usar el amor que se tenían para hacer del mundo un lugar mejor. Y ahora Ricardo entendía que Laura había plantado una semilla en él que solo ahora estaba floreciendo. Unas semanas después de toda la confusión, en una tranquila mañana de domingo, Ricardo estaba en el parque con las niñas. Jugaban en los juegos, riendo, corriendo, siendo niñas de verdad. Jimena había subido de peso. Su rostro estaba sonrosado y saludable. Sus ojos brillaban con una alegría que Ricardo nunca había visto antes. Beatriz
siempre la más parlanchina, contaba historias fantásticas sobre princesas y dragones mientras empujaba un columpio. Ricardo estaba sentado en una banca observando cuando Enrique se unió a él. «¿Cómo estás?», preguntó Enrique. «Cansado», admitió Ricardo. «Pero bien, realmente bien, por primera vez en mucho tiempo». «Las niñas van a estar bien», dijo Enrique. «Les estás dando la vida que se merecen». «No», corrigió Ricardo. «Ellas me están dando la vida que yo me merezco. Me devolvieron un propósito, una razón para despertarme por la mañana. Estuve muerto por dentro durante 5 años, Enrique, desde que Laura se fue. Construí muros tan altos a mi alrededor que pensé que nunca más sentiría nada. Pero ese día en el supermercado, cuando vi a Jimena siendo humillada, algo se rompió. Y ahora mirándolas, siento que Laura está aquí conmigo, sonriendo, diciéndome que finalmente entendí». Jimena se dio cuenta de que Ricardo la miraba y corrió hacia él. «¡Tío Beto!», lo llamó. Siempre lo llamaba así ahora. «¡Ven a empujarnos en el columpio!». Ricardo se levantó con una sonrisa. «Claro que sí, princesa». Pasó el resto de la mañana jugando con ellas, empujando el columpio, jugando a la pelota, riendo de cosas tontas, y en cada una de sus carcajadas oía el eco de Laura, sintiendo su presencia, su aprobación. Esa niñita que había perdido seguía viva en la bondad que ahora él esparcía, en el amor que les daba a esas 2 niñas que tanto lo necesitaban. Esa noche, después de acostar a Jimena y Beatriz, Ricardo fue al cuarto que había sido de Laura y que había mantenido intacto durante 5 años. Entró, algo que rara vez hacía, y se sentó en la cama. Tomó la foto de la niña de la mesita de noche. Ella sonreía a la cámara, con esos ojos llenos de vida que tanto amaba. «Gracias», susurró. «Gracias por enseñarme a amar de verdad. Gracias por mostrarme que el dolor puede transformarse en algo hermoso. Las voy a cuidar, Laura. Les voy a dar todo, el amor que me enseñaste a tener». Volvió a poner la foto en su lugar y salió del cuarto, pero esta vez no cerró la puerta. La dejó entreabierta, permitiendo simbólicamente que ese cuarto volviera a ser parte de la vida de la casa, que la memoria de Laura ya no fuera una prisión, sino una inspiración. En las semanas que siguieron, Ricardo usó su influencia y sus recursos para crear una fundación en nombre de Laura. La Fundación Laura Morales se dedicaría a identificar a niños en situación de vulnerabilidad, ofrecerles apoyo, educación, cuidados médicos y psicológicos. Enrique se convirtió en el director operativo, aportando su experiencia y su pasión por la causa. Contrataron trabajadores sociales, psicólogos, educadores, alquilaron un gran edificio y lo transformaron en un espacio acogedor donde los niños podían ir durante el día para actividades, comidas y apoyo escolar. Jimena y Beatriz se convirtieron en embajadoras informales de la fundación. La visitaban regularmente, jugaban con otros niños, contaban sus historias de superación, y cada niño que llegaba ahí y veía a 2 niñas felices, saludables, llenas de vida, ganaba la esperanza de que ellos también podrían tener un futuro diferente. Un día, meses después de esa tarde en el supermercado, Ricardo recibió una llamada de Pablo Méndez. Agustín Ferrer había sido condenado a más de 30 años de prisión. Varios otros involucrados en la red también recibieron sentencias severas. Clara, a cambio de su cooperación, recibió una pena menor y la cumpliría en régimen semiabierto, dedicando horas de servicio comunitario a la fundación. Fernanda estaba segura en el programa de protección, reconstruyendo su vida lejos de la Ciudad de México. Ricardo colgó el teléfono y miró por la ventana de la oficina de la fundación. Abajo en el patio, Jimena y Beatriz jugaban con otros niños. Todos riendo, todos a salvo, todos con una oportunidad. Pensó en cómo ese día común en el supermercado lo había cambiado todo. En cómo un simple acto de no desviar la mirada, de no ignorar una injusticia, había desencadenado una serie de eventos que transformaron no solo la vida de esas niñas, sino la suya propia y la de tantas otras personas. Tomó su celular y miró de nuevo esa foto antigua que había encontrado en el departamento de Clara.
la foto de él con Laura y una pequeña Jimena al fondo. 3 vidas conectadas por un momento en el tiempo, por un lugar que reunió almas necesitadas. Y ahora, años después, esa conexión no solo había salvado a Jimena y Beatriz, sino que había salvado al propio Ricardo de la oscuridad en la que vivía. Esa noche, cuando volvió a casa con las niñas, cenaron juntos, hablaron del día, se rieron de chistes tontos. A la hora de dormir, Ricardo las arropó en la cama, algo que se había convertido en un ritual sagrado. Jimena lo abrazó fuerte. «Tío Beto», dijo, «te quiero». Era la primera vez que lo decía. Ricardo sintió que le ardían los ojos con lágrimas que amenazaban con caer. «Yo también te quiero, princesa, mucho». Beatriz, siempre la más parlanchina, añadió, «Ahora somos una familia de verdad, ¿verdad?». Ricardo sonrió, acariciando el cabello de las dos. «Sí, Betty, somos una familia de verdad». Apagó la luz y se quedó un momento en la puerta del cuarto, observando a las 2 niñas ya casi dormidas, seguras, amadas, protegidas. Y en ese instante, Ricardo sintió una paz que no había experimentado en años. Sintió que finalmente había encontrado su camino de regreso a la vida, y que ese camino había sido iluminado por 2 niñas pequeñas y una hija que, aunque ya no estuviera físicamente presente, continuaba guiando sus pasos desde donde quiera que estuviese. Afuera, la Ciudad de México continuaba su danza caótica de luces y movimiento. Pero dentro de ese departamento, dentro de esos corazones que habían sido rotos y remendados, había paz, había amor, había esperanza, y había la certeza de que, sin importar cuán oscura pueda ser la noche, siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer. Ricardo caminó hacia la sala y tomó la nota arrugada que Jimena le había dado ese primer día. Esa nota con el símbolo de la casa, Hogar San Vicente. La dobló con cuidado y la guardó en un cajón especial donde guardaba las cosas más importantes de Laura, porque ese pedazo de papel había sido el puente entre su pasado de dolor y su futuro de propósito. Había sido el mapa que lo guió de vuelta a la humanidad. Y mientras se preparaba para dormir, Ricardo miró una foto nueva en la pared, una foto de los 3 juntos, él, Jimena y Beatriz, tomada un domingo de sol en el parque. Todos sonriendo, todos felices. Una familia imperfecta construida sobre pérdidas y encuentros, pero una familia verdadera, unida por el amor y la determinación de transformar el dolor en esperanza. Afuera, en algún lugar de la ciudad, otros niños todavía necesitaban ayuda. Otras Jimenas y Beatrices esperaban a que alguien las viera. Y Ricardo sabía que su trabajo apenas comenzaba. Pero ahora ya no estaba solo. Tenía a 2 niñas que lo llenaban de amor. Tenía amigos dedicados a la causa. Tenía una fundación que marcaba la diferencia. Y, sobre todo, tenía la certeza de que Laura estaría orgullosa. De que esa niñita de ojos brillantes, que tanto amó a los otros niños, continuaba salvando vidas a través de la transformación que había obrado en el corazón de su padre. Y así, en una Ciudad de México que nunca duerme, en una ciudad de contrastes y desafíos, 3 corazones latían en sincronía, 3 almas encontraban descanso, 3 vidas entrelazadas por un destino que comenzó con unas cuantas monedas en una mano pequeña y un corazón demasiado grande para ignorar la injusticia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Ricardo, Jimena y Beatriz haya tocado su corazón. Si te emocionaste, dale clic al botón de me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana. Te esperamos en el próximo episodio.